Así que en este momento, de la iglesia de Pearland Parkway, ya todos conocemos a nuestro hermano Samuel Calderón. ¿Cuánto le dan bienvenida? Bienvenidos, mis hermanos, todos, y bienvenidos a aquellos que están por los medios sociales también. Así que muchas bendiciones y esperamos recibir lluvia de bendiciones en esta mañana. Así que bienvenido, hermano Samuel. Muy bien. La paz de Dios sea con todos. Siempre digo, hoy es un día especial. Hoy es un día especial. Y no corresponde hablar de algo muy serio. Yo le invito a que abran su Biblia en el Salmo 24. Salmo 24. El 23 es el más famoso. El 24 comienza diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y dice el siguiente versículo: porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Oremos. Padre amado que mueve los cielos, ahora, Señor, hemos abierto las santas escrituras, tu palabra de vida eterna, para aprender de ti, Señor, lo que tú quieres. Te suplicamos, Señor, que abra nuestros ojos, nuestros entendimientos, y nos dé un corazón dispuesto a hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor, en todo lo que hemos sido infieles a ti. Y ahora pedimos tu bendición, que tú estés con nosotros y tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. En el Salmo 24, como muchos otros textos de la Biblia, señala que Dios es el dueño de todo. Nosotros citamos, por ejemplo, Habacuc 2:8, miren la plata, miren el oro, dice Jehová. Entonces, decimos que pertenece todo a Dios. Aquí en el Salmo 24, en el versículo 2, da una razón de que dice que el mundo y los que en él habitan, porque Él, en otra palabra, Él la hizo. O sea, Él es el dueño, Él creó todo eso. Y el problema que tenemos ahora, lo que Satanás ha tratado de hacer es tomar lo que le pertenece a Dios y que los hombres le den la gloria a Él y no a Dios. Y eso es lo que está en juego en el gran conflicto. Y eso es lo que se presenta allí en el capítulo 13 de Apocalipsis y en el capítulo 12. Entonces, aquí estamos. De algo interesante estamos hablando. El himno, recuerden ustedes que cantamos ese himno, no es muy común porque no se lo han enseñado a la iglesia. Pero ahí ya ustedes lo tienen. Hoy vamos a hablar entonces sobre lo que esto significa, sobre lo que pertenece a Dios. ¿Usted pertenece a Dios, verdad que sí? Y usted no se atreve a decir mi vida es mía, ¿verdad que no? Mucha gente dice mi vida es mía y a nadie le importa. Sí le importa. Usted tiene un compromiso con Dios. Ok. Entonces vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Por ejemplo, en el primer libro de Corintios, capítulo 6, hay un texto que también lo conocemos nosotros. Versículo... usted se lo sabe, ¿verdad que sí? Sí. Allí dice algo importante que lo usamos mucho también cuando se trata sobre la reforma por salud. Se usa mucho esto. Entonces dice allí: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios? ¿Qué otra cosa dice? Y que tú no te perteneces, o sea, no sois vuestro, dice el apóstol. Tú no te perteneces. Tú no te perteneces. O sea, lo que yo digo que mi vida es mía, ninguna vida es mía.
Este cuerpo pertenece a Dios. Entonces dice, tú estás ignorando, le dice Pablo, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios, el cual está en ti y que tú no te perteneces. El contexto que presenta allí lo vamos a leer más tarde, entonces, porque Pablo está hablando de una serie de cosas que se dan, que tienen que ver con el cuerpo. Una serie de pecados que se estaban presentando dentro de la iglesia de Corinto. Una iglesia, según él en el capítulo 5, ahí mismo se da cuenta que Pablo está alarmado porque un hijo tenía la mujer de su papá. Entonces Pablo sigue todo el discurso. Versículo 20 dice, pues habéis sido comprados por precio. ¿Y cuál es ese precio? La sangre de Jesús. Y nosotros le decimos así, sangre de Jesús. Pero piense usted lo que eso significa. El hombre no tenía con qué resolver el problema de su pecado. El hombre, al pecar contra Dios, fue condenado a la muerte. Entonces, Dios no mató a Adán y a Eva, ¿verdad que no? Simplemente lo que hizo que mató otro inocente en lugar de Adán y Eva. ¿Ve cómo es? Porque el perdón funciona de esa manera. Dios me perdona el pecado cuando yo me arrepiento. Entonces, Dios lo que hace es que coge el pecado mío y se lo carga a otro. En este caso, en el símbolo, era un cordero que representaba al verdadero cordero, que era el tipo. El antitipo, entonces cuando llega el tipo, que es Jesús, entonces ahí está. Juan dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así se pone. Entonces aquí dice, tú has sido comprado por precio. Tu vida es preciosa, o sea que tiene mucho valor. Muchos usan el término precioso porque no saben lo que eso significa para decir que está hermoso. Precioso no es sinónimo de hermoso. Precioso es que tiene precio o valor. Así que no diga que tú estás precioso, diga que tú estás hermoso. Entonces, pues tú has sido comprado con la sangre de Dios que se hizo hombre. Entonces tú no eres nada, pero el valor tuyo es tan grande que Dios tuvo que mover en su lugar. Eso es lo que ha hecho. Entonces a partir de ahí tú tienes valor de verdad. Ya eres diferente. Esto deben de tenerlo muy en cuenta en su mente. Dios le dice, te redimí, mío eres tú, dice en el libro de Jeremías. Ahora vamos a ver algunas cosas, porque nosotros como creemos que lo tenemos todo, entonces pecamos contra Dios. Deuteronomio capítulo 8. Libro de Deuteronomio capítulo 8. Oiga lo que dice. Desde el versículo 11, vamos a leer hasta el 14. Deuteronomio capítulo 8, 11 hasta el 14. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. Nótese la advertencia. Dios dice, ten cuidado, no te olvides. O sea, le está hablando mediante Moisés. Mediante Moisés. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que no te descuide para que tú obedezcas a Dios, cumpla sus mandamientos. Versículo 12. No suceda, oiga lo que ven, porque es el problema del ser humano. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites. Cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro te multipliquen y todo lo que tengas acreciente, se ensoberbezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, que en una tierra de sed y sin agua te sacó de agua de la roca, del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien.
Y dice el 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Porque eso es lo que hacen las personas, se llena de orgullo, no te ensoberbezcas, dice, no te llenes de orgullo, en este caso. Porque la gente que tiene mente pequeña o tiene complejo de inferioridad, cuando comienza a tener posesión y a ganar cierta fama, entonces se llena de orgullo. Y cuando se llena de orgullo, comienza a tirar al suelo a los demás. Porque así es como funciona. El que se llena de orgullo menosprecia al otro. Y eso Dios le advierte aquí mediante Moisés. Cuídate. Así que obedece a Jehová. Y no hay un mandamiento de la ley de Dios que dice no robarás. Sí lo hay, ¿verdad que sí? No robarás. Ese mandamiento está, como están los otros. Entonces aquí le está hablando que Dios te daría bendiciones. Si usted compara en el capítulo 28 de este mismo libro, en el 28 están los primeros versículos hasta el 14, las bendiciones. Y después las maldiciones, si no obedece. Bendiciones cuando obedece y maldiciones si desobedece. Aquí entonces, en este capítulo 8, está hablando de una advertencia que Dios te hace para que no te olviden. Entonces yo conozco a una persona y ese no era nada como nosotros decimos. Nada, ni siquiera tenía una profesión así como le dicen muchos universitarios, que es lo que le da más garantía. Y se entró con una muchacha de la iglesia. Se bautizó, se entró a la iglesia. El papá de la muchacha sí tenía dinero. Entonces el papá quiso ayudarlo. Y comenzó ahí. Comenzaron con una estrategia de hacer muebles. Y comenzar a venderlo, como dicen allá, tipo San. Aquí le dicen sociedad. Entonces buscó una serie de vendedores, preparó su catálogo, que iban a las casas y allí le ofrecían eso a la gente. Y así comenzó. Y hoy tiene una fábrica de muebles bien grande, él exporta muebles allá. Pero cuando se trata de devolverle lo del Señor, y lo quieren tener con los cargos elevados allá, pero el hombre no es fácil con eso. Y a los empleados los saca y no le paga su liquidación. Tiene un juez comprado y es un ladrón. Pero lo tienen allá sentado haciendo cosas, porque la iglesia se ha corrompido. Entonces, porque tú vas a estar ahí. ¿Eso son maldiciones para la iglesia? Eso no es así. Ese no se cuidó. Él prosperó. Y en vez de hacer riqueza en el cielo, le está haciendo la tierra. Entonces no está bien. Entonces le estoy haciendo una advertencia, porque a veces nos va bien a nosotros. Otras veces no. Y debemos ser fieles a Dios cuando nos va bien y cuando nos va mal. Cuando nos va mal es que ahí se sabe la verdadera fidelidad. Cuando llega la crisis, entonces ahí se sabe quién es quién. Porque decir, gloria a Dios y que esto suena muy bonito. Cuando llega la crisis, vamos a ver cómo tú te comportas, porque es una prueba. Pues son textos que ustedes deben de analizar y que debemos entonces tomar en cuenta. Veamos pues, nosotros decimos que la parte que corresponde a Dios, ¿qué dice la Biblia? No, ¿cuánto es lo que le corresponde a Dios? Diezmo, el 10%, que es diezmo, es una décima parte. En la Biblia está lleno de todo eso, pero vamos a detenernos más adelante en algo importante, porque ahora ¿saben lo que está sucediendo? Que muchos están diciendo que ya con Jesús ya no hay que devolver los diezmos. Y como son gente que lo que le interesa no devolver los diezmos, entonces se olvidan de las tantas pruebas que hay en el Nuevo Testamento de que sí hay que devolver los diezmos, que eso sí vamos a hablar. ¿Qué le parece eso? Así que debemos entonces devolver a Dios todo lo que le corresponde, porque mía es la plata y mía es el oro. Del mundo, el mundo y en su plenitud, y todos los que en él habitan pertenecen a Dios. Imagínese usted que no tenga con qué comer y que tenga muchas deudas de un pronto. Y de un prontito aparece dinero que quizás apenas le da para comer. Quizás. Y tiene las deudas también. ¿Lo coge todo para comérselo? ¿O primero saca la parte de Dios?
¿No sabe el Señor que usted tiene necesidad? ¿Lo sabe, sí o no? ¿No está el ángel ahí viendo todo? Ahora están aquí. Ahora mismo están aquí. Y tienen control sobre nuestra mente. Saben lo que estamos pensando. Están aquí. Lo que pasa es que no lo podemos ver. Pero todo lo que usted hace y lo que usted piensa, ellos tienen control, lleva un fiel registro de lo que usted está haciendo. Cuando usted se va a bañar, cuando usted se va a acostar, cuando usted se desnuda, y cuando usted tiene pensamientos buenos y cuando tiene pensamientos malos. Todo. Entonces, a veces, o casi siempre, lo que nosotros tendemos es a olvidarnos de que Dios está ahí mirando. Cuando comenzamos a deshonrar a Dios, aparta su rostro, cubren su rostro, y eso dice el espíritu de profecía. Por eso el pecado. Voy aquí con esto. Levítico capítulo 27 enseña algo interesante. Esa cita nosotros la leemos mucho cuando estamos dando, creo que la lección número 18 de la fe de Jesús. Levítico capítulo 27. Oiga lo que dice. Versículo 30. Hasta el 32. Levítico capítulo 27, versículo 30 al 32. Dice de esta manera: el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. O sea, todo. Si alguien quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Vamos a ver. Ahí dice que de todo. Hay dos cositas que quiero explicarle. La quinta parte. Una quinta parte es un 20%. Es como cuando usted coge un entero y lo divide en 5 partes iguales. Es coger $100 y lo divide en 5 partes iguales. Queda 20, ¿verdad que sí? Es un 20%. Entonces, ¿qué sucedía? Que en esa sociedad la vida era basada en la agricultura y los animales. Así, queso y leche y lana para los abrigos. Y entonces, la tierra. Después, habían otros oficios menores, como era la herrería, un oficio importantísimo en aquellos días. Pero casi toda la vida era en esas dos cositas que estaba, que era lo más grande. De modo que si usted tenía trigo, tenía semilla de trigo, ya había apartado el trigo, el 10% que le correspondía a Dios para usted ir a llevar ese 10% de trigo de lo que le había dado su cosecha. Usted tenía eso y usted iba a sembrar cebada. Entonces, ¿qué sucede? En algunos cambios que se realizaban, si lo que usted iba a sembrar abarcaba eso, usted tenía que devolverle a Dios su diezmo más el 20%. O sea, cambiando una semilla por otra. Tenía que devolverle a Dios entonces su diezmo, porque usted había consagrado eso. Usted había consagrado. Entonces usted iba a darle a Dios en la otra más el 20%. 2. La vara. Todo lo que pase por la vara. Yo una vez creo que le expliqué eso bajo la vara. ¿Usted sabe qué funcionaba? Ahí habla de bueyes y ovejas. Todo lo que tenía que ver del ganado vacuno, las ovejas, todo. ¿Qué sucedía? Que cuando la mamá tenía, una persona tenía una cantidad de vacas o tenía una cantidad de ovejas o de cabras, entonces daban a luz. Cogían entonces en un corral, guardaban en un corral, entraban en un corral esos animalitos. Y dentro estaban esos animales dando gritos porque querían ir de su mamá. Y la mamá loca por entrar a buscar a su hijito. Eso es normal. Entonces tenía la puerta cerrada, no podía. Entonces llegaba el momento. Él cogía una vara, le ponía un vellón en la punta y buscaba una tinta roja. Entonces comenzaban el desfile de los animalitos a salir por esa puerta y su mamá esperándola afuera. Y él comenzaba a contar 1, 2, 3. Contaba 3, llegaba a 9 y cuando llegaba al número 10 con la vara le ponía una tinta al número 10. Ese, ya sea que tuviese gordo o ya que tuviese flaco, era de Dios, porque todo lo que pase bajo la vara.
No importa la condición que tuviese. El número 10 era de Dios. Ahí lo marcaba. Ya. Entonces así iba. Todo lo que pasa por la vara. ¿Qué te está diciendo a ti? De todo lo que tú recibes, el 10% o el diezmo tú apartas para el Señor. Así que si tú te ganaste $100, tú tienes que sacar. Pero si te regalaron $100, también tú tienes que sacar. Ve cómo es el asunto. Si te regalaron unos zapatos, tú tienes que valorar los zapatos y darle un precio justo. Dice, bueno, esos zapatos pueden costar 50. Bueno, pues el 10 son 5. La ofrenda es otra cosa, entiéndase bien. Así que usted lo va sacando. De todo lo que usted reciba, en otra palabra, usted debe de diezmar. Tanto que usted se gane como que no se gane. Lo que a usted le regalen. Es así como funciona eso. Este texto yo lo tomo y quiero que ustedes lo analicen bien. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 6 nuevamente. A lo que leíamos al principio, ahora vamos a leer antes. Primer libro de Corintios capítulo 6. Versículo 9 y 10. Capítulo 6. Comienza con una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Así que no. Viene la negativa. No os engañéis, ni los fornicarios. El que está en fornicación no heredará el reino de Dios. Y saben que en países como esos se usa de que una pareja, hombre y mujer, viviendo juntos sin casarse y que son novios. ¿Para quién? Para la sociedad le pondrán eso, pero a Dios no le van a montar eso. Novio. El sexo no está en los novios. Ok, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, que de eso sí hay que hablar, que este no es el tema, ni los homosexuales. O sea, Dios está condenando a la destrucción todos los que hacen tal cosa, porque es contrario a lo que Dios ha enseñado. Pero sigue diciendo, ni los ladrones, ¿Qué pasó? De los 2 ladrones que había en la cruz, ¿cuántos van a entrar en el cielo? 1. ¿Por qué ese 1? Se arrepintió, así que dejó de ser ladrón. Su mente le cambió, porque cuando usted se arrepiente, arrepentirse significa cambiar de dirección. Si usted hacía lo malo, ahora hace lo bueno. Y cuando usted se arrepiente, entonces su mente cambia. O si no, no hay arrepentimiento. Ven, comienza una vida diferente. Como se arrepintió, entonces hizo otro. O dio otro paso. ¿Cuál era? Primero él reconoció, porque entonces él reprendió al compañero que estaba burlándose de Jesús. El hombre se arrepiente y después de arrepentirse, ¿qué fue lo que él le dijo a Jesús? Claro, así que le pidió perdón, en otras palabras. ¿Y qué dijo Jesús? Le dio la garantía de salvación. ¿Ven cómo es? Pero los que no hacen eso no pueden entrar al reino de los cielos. Cuando usted se queda con el 10% de Dios, ¿qué usted está haciendo? No es un ladrón. Es un ladrón. Entonces, ¿cómo usted cree que Dios lo va a llevar para allá? De los 2 ladrones, solamente que se arrepintió, que era un discípulo de Jesús, dice el deseado de toda la gente, página 697, dice que era un antiguo seguidor de Jesús, él, así que conocía toda la doctrina, ese podrá entrar en el reino de los cielos. Y vas a entrar. Sí, claro. Entonces, son cosas que la iglesia no sabe. Sigue diciendo aquí, dice, versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, o sea, a la que le gusta el dinero. La avaricia es una enfermedad terrible. Ok. Ni los borrachos. Que hay que enseñarle. Ni los borrachos. Ni los maldicientes.
los que maldicen, ni los estafadores. Una estafa es algo parecido a un robo, solamente que es legal. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ve? Entonces, Malaquías capítulo 3, hay una pregunta. ¿Ustedes se la saben allí lo que dice Malaquías 3? Vamos a analizar versículo 8. Vamos a analizar. Ajá, la pregunta del versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pero hay algo interesante, mire bien lo que dicen. El versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Ahora párense ahí, vamos a leer versículo 7. Desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes, y la ley de Dios no dice uno de los mandamientos, no robarás, y no las guardáis. Se apartaron. Dice, volveos a mí. O sea, arrepiéntanse, que es lo mismo. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? Nótese. O sea, ellos no sentían necesidad, que veían que estaban bien delante de Dios. Y Dios le estaba diciendo que se habían apartado de sus leyes. Lo mismo que sucede en Isaías capítulo 1, que Dios le dice que no le iba a aceptar sábado, que no le iba a aceptar ofrenda, que no, una serie de cosas dice. Y Dios le dice en el versículo 17, resuelvan esto. Después que lo resuelvan, dice el versículo 18, vengan y estemos a cuenta que aunque sus pecados sean así, yo voy a hacer esto. ¿Ve? Entonces, aquí ellos le dicen, ¿qué? Versículo 8, Dios le pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Le pregunta, porque ellos le hacen una pregunta, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces Dios le contesta con otra pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, oiga bien, ¿en qué te hemos robado? Todavía siguen diciendo, contendiendo con Dios. No te hemos robado, en otras palabras. Y Dios le contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Así que Dios, tanto como exige los diezmos, también las ofrendas. Ya las ofrendas, en la Biblia hay varios tipos de ofrendas, en la cual, por ejemplo, las ofrendas que tenían que ver con votos, había que pagarlas, diferentes tipos de ofrendas. Y nosotros hablamos mucho de las ofrendas, y en el Nuevo Testamento está lleno de las ofrendas. Entonces dice el versículo 9, malditos sois con maldición la nación toda. ¿Por qué? Porque me habéis robado. Maldito todo. Y eso sí es duro, tener la maldición de Dios. No le va bien. Cuando usted va entonces de Deuteronomio 28, ahí está. La bendición, los primeros 14 versículos, como le dije, y después de ahí las maldiciones. ¿Ve? ¿Y verdad que todos queremos bendiciones? Amén. Pero debemos ser fieles a Dios. Dice el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Por qué dice todos? ¿Saben por qué dice todo? Dice el comentario bíblico, porque solamente le llevaban una parte y ellos escogían los otros. No, pero oiga, ellos no se lo llevaban todo, sustraían una parte. Semejante a Ananías y Zafira, capítulo 5 de Hechos. Le cogían una parte, solamente que en el caso de allí de los Hechos ya no era diezmo. Ok, le cogían una parte a Dios y le llevaban otra, como si Dios no viera nada, ¿Cómo que eran tan perdidos? ¿Eran ladrones? ¿Por qué la persona no diezma? Yo le voy a contestar todo eso. Mucho le es tan difícil diezmar. Dice que traigan todo. Entonces Dios le dice, pruébeme en eso, en su amor. ¿Y qué pasa? ¿Qué bendición le promete Dios? Que él iba a abrir, dice allá el texto. Ajá, y daría bendiciones hasta... Amén. ¿Ve? Así es como Dios actúa. Entonces, esto me dice lo que corresponde a Dios. A mí me corresponde entonces 9 partes. En el tiempo, Dios le da 6 días. El séptimo tiempo pertenece a Dios. ¿Ve? Y muchas veces ni siquiera en eso somos fieles a Dios. Cogemos parte del séptimo día para hacer cosas que Dios prohíbe. Con los diezmos, muchas veces sucede así. Entonces, vamos a ver cómo Dios se manifiesta, nos perdona. Vayan al libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel capítulo 33. Porque Dios pone condiciones para perdonarte.
tú has robado, Dios pone condición. 33, versículo 14, 16. Ezequiel dice de esta manera: y cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si él se convierte de su pecado y actúa conforme al derecho y a la justicia. Oiga bien, si él se convierte, o sea, convertirse. De ser impío, entonces en este caso, ¿a qué? A pío. De impío a pío. De ser un pecador a dejar de pecar. Ok, sigue diciendo. Si él se convierte de su pecado y actúa conforme al derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda robada, devuelve lo que haya robado y camina en los estatutos de la vida sin cometer iniquidad, vivirá ciertamente y no. Así que si usted robó y usted no puede decir, me voy a bautizar, y tiene lo que se robó, devuélvale primero eso que usted se robó. Y como demostración, al igual que Zaqueo, de que usted está arrepentido, usted hace eso, entonces el Señor lo acepta. Eso es. Pero muchos quieren decir que están arrepentidos y siguen su pecado. Y hay cosas que hay que resolver. ¿Usted sabe cuánta gente hay robando en el mundo? Porque nosotros nada más hablamos de los políticos que van a robar y a robar y a robar. Y ahora este diablo va a terminar siendo cristiano porque todo el mundo ya dice que es cristiano. Entonces, si usted tomó algo de Dios, ahora yo le digo a ustedes, si usted tomó algo de Dios, si tomó algo de Dios, lo que le corresponde a Dios, no venga a sentarse aquí como si no hubiese hecho nada y de que a servir aquí. Dios no le acepta eso. Primero usted busca eso que usted se robó y se lo devuelve. Y después que usted haya cumplido con Dios, usted le pide perdón a Dios, entonces el Señor le perdona. Es así que dice esto. Y esto no se habla mucho tampoco. ¿Me da a entender? Mucho cuidado, porque yo conozco muchos casos conozco, y son feos. Yo no voy a mencionar. Ok, entonces, eso es lo que dicen las Escrituras. Ahora voy a leer. Mateo capítulo 23. Vamos a ver entonces la vigencia del diezmo. Vamos a comenzar por aquí. Mateo capítulo 23, versículo 23. Oiga lo que dice Jesús. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Eso es duro. Y dice el Espíritu de Profecía que Jesús lo decía con lágrimas. Hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Es el que aparenta lo que no es. Una persona que es falsa, doble cara, le hace creer una cosa y es otra. ¿No oyen ustedes que el corazón de la uyama solamente lo sabe el cuchillo? Dios conoce el corazón. Y eso da en el libro de Jeremías. Conoce la mente del hombre. Entonces Jesús le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Justicia, misericordia y la fe. Y eso ha sido en todo el Antiguo Testamento, ese problema. Pero no se queda ahí. Sigue diciendo, esto, o sea, la misericordia, la justicia y la fe. Esto era necesario hacer. Ellos no lo hacían. Pero dice algo, sin dejar de hacer lo otro. ¿Y qué es lo otro? El diezmo. Jesús nunca prohibió el diezmo, nunca, nunca. Ese texto dice bastante claro, pero no nos quedamos ahí. Vamos a otro entonces, primer libro de Corintios, capítulo 9. Primer libro de Corintios, capítulo 9. Capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 7. Esto yo he leído aquí. Capítulo 9, versículo 7 en adelante. Dice de esta manera. ¿Quién
¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, los que se entran al ejército, ¿es para servir de gratis o es para que el Estado le pague por el servicio que hacen? ¿Cuál es? Porque no es gratis que van. Los voluntarios son otra cosa. A veces son voluntarios y a veces son forzados por la ley que tienen que hacer el servicio. Pero aquí dice, ¿quién fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿No somos nosotros las ovejas? ¿Sí o no? Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Y el gran pastor quién es? Jesús. Ok, dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? En la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Sí, por nosotros se escribió esto. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Así que mientras el buey estaba trillando, no debía tener el bozal puesto. Porque como el bozal puesto, pues no podía tocar la lengua. Debía de sin bozal, que mientras iba trabajando, iba comiendo. Porque estaba gastando energía, debía de reponerla. Porque no estaba trabajando, tenía que ganarse lo que ganaba, ganarse el sustento. Porque no era en vano. Dios es clave en esto. Pero los hombres quieren saber más que Dios. Porque no quieren aprender a depender de Dios. Sigue diciendo. Versículo 13. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, o sea, lo que le estoy predicando, será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material. O sea, lo que Dios ordenó. ¿Qué es lo que dice ahí en Malaquías? ¿No fue lo que leímos? Traer todos los diezmos al alfolí y haya ¿qué? Alimento en mi casa. Dios estableció eso y en número usted encuentra la ley del diezmo. Dios no ha cambiado con eso. Entonces dicen, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pablo está hablando, pero Pablo no cogió diezmo nunca, sino que se dedicó a hacer tiendas y de eso él vivía, para que no lo señalaran. Porque hoy se señala mucho y con mucha razón, porque hay que lo que han hecho de este asunto y con mucha razón, ¿sabe? No tiene que ganarse lo que se come. No puedo usar cierta posición para que me estén dando dinero a mí. No, así no es, sin ganármelo y sin hacer lo que Dios me manda. Enseñándole herejías a la iglesia muchas veces. No. Entonces dice, sin embargo, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? No dice que comían, está en tiempo presente. Comen. Muchos años después de Jesús irse al cielo, está hablando Pablo aquí. Comen del templo. Y que los que sirven al altar, del altar participan en tiempo presente. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Es la única causa para la cual está establecido los diezmos dentro de la iglesia. Ahora, la función que hace en mi vida, que es enseñarme a no ser egoísta, enseñarme a depender de Dios y a confiar en Dios, es otra cosa. Eso sigue en su vigencia. Vamos con Pablo. Vamos a otra prueba de la vigencia del diezmo. Libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 7. Libro de Hebreos, capítulo 7. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Dice, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A él, asimismo, dio a Abraham los diezmos de todo. Estamos hablando de tiempo pasado.
Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y el fin de su vida. En otra versión, en la de ustedes dice sin genealogía. Aquí se lo explica más claro. No es que no tenía papá ni mamá, es que no se sabe. Ok, sigue diciendo, y así, a semejanza del Hijo de Dios. A semejanza significa que estamos hablando de dos personajes. El Melquisedec, que era un prototipo de Jesús, y Jesús. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Cuál es el que permanece sacerdote para siempre? ¿Melquisedec o Jesús? Jesús, porque Melquisedec murió. Dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen, no dice que tenían, leo, tiempo presente, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. No dicen que tenían, tiempo presente, para los que están diciendo que ya. Hay un elemento ahí en YouTube, haciendo iglesia, una de la iglesia de allá de Santo Domingo, la capital. Y él no está de acuerdo con eso, y son muchos que quieren que le busquen texto para no diezmar, y quieren entrar al cielo. Un ladrón, ¿cómo Dios va a llevar un ladrón para el cielo? Así no es. Entonces dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también sean descendientes de Abraham. Y dice más, léase el versículo 28. Y aquí ciertamente, versículo 8, discúlpenme. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿Reciben o recibían? Reciben tiempo presente. Pablo está hablando entonces. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Ahora bien, ya eso en la teología fuerte, uno hace la comparación de lo que es Melquisedec y Jesús y todo eso, que eso no es lo que voy a presentar, sino de la vigencia de los diezmos. Dios nunca cambió eso. En las iglesias primitivas usaban muchas ofrendas, pero los diezmos también. Así que tenemos que actuar por ahí sin hacer diferencia. Los diezmos, ¿cuántos usos tienen? Un solo uso. Yo le voy a leer aquí. Página 106. Consejos sobre mayordomía cristiana. Página 106. Y 107. Oiga lo que dice el espíritu de profecía. Leo. Página 106. Dios ha dado instrucciones especiales concernientes al empleo del diezmo. No es su propósito que su obra se vea estorbada por falta de recursos. Él ha explicado claramente nuestro deber en lo que concierne a estos puntos, a fin de que no se realice un trabajo casual y para que no se cometan errores. La porción que Dios se ha reservado no debe usarse para ningún otro propósito fuera del que Él ha especificado. ¿Cuál fue el propósito? ¿Para qué son los diezmos según Malaquías y todo lo que presenta ya en el Antiguo Testamento? Para que haya alimentos en mi casa. O sea, todo lo que estaban en el templo, los que eran oficiales, ministros del templo, los que cantaban, los sacerdotes, el sumo sacerdotes, todo el que realizaba un oficio en el templo, que estaba consagrado al Señor, ese era su trabajo y no podía dedicarse a nada más. De ahí debía y debe comer. No es otra cosa, no es otra cosa. Yo lo voy a leer aquí, oigan bien. Dice, que nadie se sienta libre
para retener sus diezmos con el fin de usarlos según su propio juicio, que eso está muy de moda. No debe emplearse en caso de emergencia, ni como parezca conveniente, aún en cosas que conciernen a la obra de Dios. Por eso la noche aquella que había la vigilia, que Basile estaba ahí, que yo oí que el decano de teología aquí hablaba que cogían el 5% para ayudar a los estudiantes de los diezmos. ¿Y de qué? Dios nunca ha enseñado eso. Ellos están actuando mal, están pecando. Los diezmos no son para eso. ¿Qué muestra eso? Que no tienen fe, se han apartado de Dios. Entonces, desafiando a Dios, van a entrar al cielo. Sigo leyendo. El ministro, por precepto y ejemplo, debe enseñar a la gente a considerar el diezmo como algo sagrado. Así que Basile debe enseñarle eso a la iglesia. No debe pensar que puede retenerlo y usarlo según su criterio personal, porque es un ministro. No. Y allá la iglesia que José Basile conoce yo, en La Vega, a principios de los 90 había un pastor muy dedicado, trabajaba mucho por la iglesia, pero nunca dio indicio de que estaba convertido al Señor. Y está fuera de la iglesia de hace muchísimos años, desde entonces, lo borraron. Él indujo a la iglesia a pecar. Necesitaban construirse un templo y un elemento con su esposa. Él murió, el elemento ese pobre personaje, murió hace un año y pico ya. Murió él y su esposa, acompañado del silencio del pastor, indujeron a gran parte de los miembros de la iglesia a que cogieran los diezmos para la construcción del templo. Y él calladito. ¿Sí? Él cometió ese gran pecado y cometió un segundo pecado, que fue ponerse a difamar de los mismos dirigentes de la misión en ese entonces. Los dos pecados que hacen que saquen de la iglesia a cualquier pastor. Lo cometió, lo volaron. Y esa iglesia no se levantaba. Con esa maldición así no se levantaba. Los que cogieron ese dinero para eso, si no pagan esos diezmos, se van a perder. Se van a perder. Los diezmos, hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Si yo di, trabaja mi diezmo aquí, ya yo cumplí. Lo recibió la iglesia y el tesorero. Que le hayan dado otro uso mal o que se le haya desaparecido es un problema de ellos. ¿Ve? Si yo tengo los diezmos en el bolsillo y alguien necesita algún dinero para un medicamento y yo cojo ese dinero para esa medicina, yo estoy pecando contra Dios. ¿Ve? Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y yo no voy a entrar en cosas más profundas que esa, pero hace tiempo atrás Basile y yo hablamos de algo. Él sabe que yo no voy a mencionar, no debo. Pero hermanos míos, lo que es de Dios es de Dios. No invente. No invente con eso. Porque por eso usted se pierde. ¿Por qué se perdió Ananías y Zafira? Por ese pecadito nada más. No fueron los diezmos, oiga bien. No fueron los diezmos, los de Ananías y Zafira. Y por eso se perdieron. Le mintieron a Dios. Los engañadores no pueden entrar al reino de los cielos. Ellos prometieron todo y le estaban dando una parte. Así que estaban engañando y estaban robando. Porque inmediatamente usted promete a Dios, ya usted tiene que cumplir o está robando. Eclesiastés, claro, hay que tener cierto asunto con esto. ¿Y cuántas veces, si uno lo usa, cuántas veces tiene que devolverlo? Porque tiene que pagar ese y seguir. ¿Cuántas veces? Oiga bien, hay muchos casos de gente que yo he conocido y otros que hemos hablado, de gente que han tomado los diezmos. Entonces tiene que entrarse al plan, a llegar a un acuerdo con Dios, de sacar cierta porción, ya sea si usted cobra quincenal, mensual o semanal,
para ir pagando. Ya ustedes saben cuánto le cogió a Dios. Aparte de ir pagando completo del dinero que se está ganando. Es así. O sea, usted va a hacer las dos cosas. Leo. El ministro, por precepto y ejemplo, debe enseñar a la gente a considerar el diezmo como algo sagrado. Siguiente párrafo. Dios desea que todos sus mayordomos sigan con exactitud las disposiciones divinas. No deben contradecir los planes del Señor llevando a cabo algunas obras de caridad con los diezmos. No deben, nótese bien. O dando algún regalo u ofrenda cuando o como ellos, los instrumentos humanos, consideren conveniente. Los hombres practican un procedimiento muy pobre cuando procuran mejorar el plan de Dios. Dios es perfecto, ¿y cómo usted va a saber más que Dios? E inventar un sustituto, haciendo prevalecer sus buenos impulsos en esta o aquella ocasión y oponiéndolos contra los requerimientos de Dios. Ahora dice, el Señor instruyó a Moisés en beneficio de Israel y mandará a los hijos de Israel, oiga bien, dice, y mandará a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas, según Éxodo 27:30. Esta debía ser una ofrenda continua para que la casa de Dios estuviera debidamente provista con lo que era necesario para su servicio. Su pueblo debe recordar hoy que la casa de culto es propiedad del Señor y que por lo tanto debe conservársela escrupulosamente. Pero, aquí viene, pero los fondos para esta obra, o sea, la limpieza, la higiene, pintar, todo eso, pero los fondos para esta obra no deben proceder del diezmo. Con eso no se juega. Ok. Me ha sido dado un mensaje claro y bien definido para nuestro pueblo. Se me ha pedido que les comunique que están cometiendo un error al dedicar el diezmo a diferentes propósitos que, aunque son buenos en sí mismos, no son los objetivos para los cuales el Señor ha establecido el sistema del diezmo. Y termino con esto. Los que hacen este uso del diezmo se están apartando de las disposiciones del Señor. Dios los juzgará por esto. Dice aquí, dice, algunos piensan que el diezmo puede aplicarse a las escuelas. Ya le mencioné ahorita del colegio, que sí. Algunos piensan que el diezmo puede aplicarse a las escuelas. Otros suponen que los colportores deberían ser sostenidos con el diezmo. Pero se comete un grave error cuando el diezmo se aparta del objetivo para el que ha sido destinado, que es el sostén de los ministros. El diezmo es del Señor y los que interfieren con él serán castigados con la pérdida de su riqueza eterna, a menos que se arrepientan. Fin de la cita. Consejos sobre mayordomía cristiana, páginas 106 y 107. ¿Ven? ¿Podrá ser salvo quien no devuelve los diezmos? ¿Ese es el tema? La respuesta es no, se perdió. Así que ahora analicen ustedes si le deben algún dinero a Dios en tiempo pasado, no importa los años, para que entonces comiencen a buscar ese dinero y se lo devuelvan a Dios. Oiga bien, el que no ha entregado su corazón no va a entregar bolsillo. Lo que enseña la Biblia es que ellos debían dedicarse su tiempo completo allá, no podían hacer otro trabajo. Lo de aquí no. No, para las ofrendas son otra cosa. Los diezmos no, las ofrendas.
después, como van aumentando, dice, se cogieron 7 diáconos. Ajá. Esos diáconos eran sufridos con el diezmo. Hoy día cogen los diáconos como de retazo, voluntariamente, porque solamente el diezmo es para el pastor. No es así. No es así. La Biblia dice, los cantores, No es así. el anciano debe Vuelvo a lo mismo, oiga bien, vuelvo a lo mismo. Cuando estamos hablando de una persona que trabaja en el ministerio tiempo completo, sí, pero esos diáconos no. Sigo con esta cita, termino con esto, consejo para la iglesia. Consejo para la iglesia, página 501 y 502. 501 y 502. Vamos a ver. Dice: el hombre que sufrió desgracia y se endeudó no debe tomar la parte del Señor para cancelar sus deudas con sus semejantes. Debe considerar que se le está probando en este asunto y que al usar para sí la parte del Señor roba al dador. O sea, cuando usted llega a un momento de dificultad, Dios lo está probando. El mismo Dios permite que usted caiga en eso, ya sea por descuido suyo, porque gran parte de lo que nos sucede a nosotros es porque violamos ciertas leyes en sí, somos descuidados, entonces vienen las consecuencias, Dios no lo evita. Probar no significa saber si tú eres fiel o no, porque Dios no conoce. Probar bíblicamente significa afinamiento, purificación del carácter para llevarte a la semejanza de Jesús. Entonces Dios, cuando tú caes en dificultad y el único dinero que tú tienes ahí es de diezmo y tienes que comprar algún medicamento, que tienes que resolver otra cosa, ahí está Dios, los ángeles están ahí. Entonces, como tú dices que sirve a Dios y que tienes fe en Dios, demuestra tu fe. Demuestra tu fe. Entonces, ¿qué usted tiene? Coge los diezmos, se arrodilla ante Dios a pedir de su auxilio. ¿Qué es lo que usted hace? Usted no puede coger los diezmos. Aprenda a confiar en Dios, porque el justo por la fe vivirá. ¿Y quién es que da la vida? Dígame, ¿quién es que da la vida? Dios. Se le está muriendo un hijo, y el dinero que usted tiene de diezmo, ¿lo vas a coger? Porque usted le va a salvar la vida a su hijo. ¿Quién es que tiene la vida de su hijo en su mano? ¿Usted o Dios? Pues aprenda a confiar en Dios. No le ponga la mano. A usted se le está probando. Confíe en el Señor. Sí, usted verá que el Señor va a hacer la obra. Si Dios dice, no se va a sanar, y dice, se va a morir, se va a morir. Y se va a morir, sea fiel usted a Dios o no sea fiel. Dios sabe por qué lo permite, usted no. Entonces dice, página 502. En las balanzas del santuario, los donativos de los pobres, presentados por amor a Cristo, no se estiman según la cantidad dada, sino según el amor que motiva el sacrificio. O sea, que el que procede por acto legalista, Dios no valora eso, sino el amor que lo induce a eso. Dice: la promesa de Jesús llegará a ser tan ciertamente una realidad para el pobre generoso que tiene poco que ofrecer, pero lo da con liberalidad, como para el pudiente que da de su abundancia. El pobre hace un sacrificio de lo poco que posee y lo siente en la realidad. Se niega alguna de las cosas que necesita para su comodidad, mientras que el rico da de su abundancia y no siente ninguna necesidad. No se niega nada de lo que realmente le hace falta. Entonces, señala, el hombre que roba a Dios cultiva rasgos de carácter que le impedirán ser admitido en la familia de Dios en el cielo. Y finaliza con esta última, página 500. Página 500. Dice: todo lo que se retiene de lo que Dios pide, o sea, el diezmo, queda registrado en los libros del cielo como un robo hecho a Él. De manera que nosotros entonces tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Promete Dios abandonar a sus hijos?
Dios no lo abandona. Aun cuando estén en la cárcel, eso no significa que Dios lo abandonó. Porque Dios permite que vayan a la cárcel, número 1, para la perfección del carácter. Y número 2, en la cárcel hay muchos que no han conocido el evangelio de salvación. Así que Dios lo emplea. Usted cayó con una enfermedad, o su esposa, o sus hijos. Dios sabe eso. Pero usted es probado mediante la aflicción. Es como usted llega a la perfección. Dios le da a usted lo necesario. ¿Promete Dios en todos los casos que usted no va a pasar hambre? Dios no promete eso. Dios lo va a dejar pasar hambre en algunos casos y en otros le dará que comer. Así es como funciona. Pero Dios sabe por qué lo permite. Sea fiel a Él. ¿Qué es lo que Dios dice? Dame, hijo mío, tu corazón. Si le damos a Dios el corazón, entonces le hemos dado todo. Todo, porque Dios es el que mora en nuestras vidas. Seamos fieles a Dios en todo y no vamos a pecar. Que Dios le bendiga siempre, hermanos míos.